Bueno, muy buenos días a todos. Veo que hay una asistencia estupenda en este congreso y nos felicitamos todos por ello. Como les han dicho, yo soy la jefa de protocolo del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, y les adelanto que mi ponencia se va a basar en la experiencia personal de 22 años de ejercicio profesional y 10 ministros de diferentes signos políticos, para que entiendan por qué vamos a hablar de esto. Como tenemos poco tiempo, la ponencia es del ceremonial a la producción, el nuevo perfil del jefe de protocolo. Yo quería plantear una serie de ideas de cómo el protocolo tradicional está evolucionando y hacia ahí debemos enfocar nuestra tarea. El protocolo como ceremonial, que ha sido el núcleo y sigue siendo la base de nuestra actividad protocolaria, es un protocolo que se ha basado tradicionalmente en un instrumento para cuidar las formas y las maneras de toda actividad pública. Es un protocolo basado en la norma, en las ordenanzas, en las precedencias, en la ordenación de autoridades y en la etiqueta social y las costumbres sociales. Esa ha sido la base, digamos, de toda actuación protocolaria, probablemente de todos nosotros, con independencia del país en donde hayamos trabajado. Mi opinión, y la planteo aquí, es que este protocolo se mantiene pero evoluciona. Se mantiene exclusivamente como núcleo inicial del que partimos, hacia un nuevo protocolo, el protocolo producción. El protocolo producción es un concepto global mucho más amplio que el protocolo ceremonial, que lo contempla como base, pero que amplía el concepto de los actos hacia una nueva visibilidad. Es decir, los actos se producen porque pretenden ser visibles y pretenden transmitir. Cuando hablo de transmitir, no hablo siempre de la obviedad que es transmitir a través de medios de comunicación, sino transmitir a los asistentes a los actos algunos de los mensajes que trascienden el protocolo del ceremonial. Pongo un ejemplo. Nosotros hacemos muchas entregas, es un ministerio muy organizador de actos. Hacemos muchas entregas de condecoraciones, de premios, por ejemplo, las medallas de oro al mérito en las bellas artes. Para que ustedes se hagan una idea, las que tenemos este año tenemos desde Gloria Estefan a Ricardo Darín, para los que sean argentinos, José Coronado, el torero El Juli, en fin, una serie de personalidades de ese nivel, quiero decir que muy alto, de diferentes sectores de la cultura. ¿Qué sería lo fácil en un protocolo exclusivamente ceremonial? Buscar un sitio tipo auditorio y realizar el acto con unos perfiles fáciles en donde se base exclusivamente en la ordenación, en el establecimiento de cuál es el orden de intervenciones, cuando se entregan esos premios. No les he dicho que los premios los presiden sus majestades los reyes, que es bastante importante. ¿Y cuál es, desde mi punto de vista, hacia lo que hemos evolucionado, hacia ese protocolo de producción? Pues buscando lugares alternativos que transmitan mensaje. Nosotros estos actos los hemos hecho siempre en sitios como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Toledo, los Reales Alcázares de Sevilla. ¿Por qué? Porque eso nos complica bastante la realización de estos trabajos, porque lo que pretendemos es visualizar a través de dar mensaje. Nosotros con eso, como Ministerio de Cultura, ponemos en valor el patrimonio español, damos visibilidad a sitios que no siempre se conocen, los que les he dicho son los más obvios, pero hay otros que no son tan visibles. Ponemos también en valor la marca España, es decir, damos mensaje. Esto nos lleva a que el protocolo se convierta en algo que escuché en una conferencia al famoso guionista francés Jean-Claude Carrière. Él decía, refiriéndose a los guiones, que un buen guión es el que desaparece en la película. Cuando tú ves un ensamblaje de película perfectamente desarrollado de principio a fin y no percibes el guión, ese es el guión perfecto. Y cuando lo escuché pensé que eso era algo muy aplicable a nuestro trabajo. Es decir, un buen protocolo desaparece en el acto. El buen protocolo es el que conduce sin forzar, el que conduce permitiendo un ensamblaje perfecto de actividades desde la llegada hasta la salida, con las actuaciones, las intervenciones, el acomodo en filas, sin que la rigidez de esos criterios determine y se note en el desarrollo de ese acto. Por eso yo quería plantearles, yo que me dedico mucho a la cultura, que la labor de protocolo es casi una labor cinematográfica. Cuando uno realiza un acto,
tiene en la cabeza el guión completo, o deberíamos tenerlo en la cabeza. No exclusivamente, muchas veces nos centramos exclusivamente en lo que sucede en el escenario. Yo creo que hay que tener una visión global de los actos, una visión completa que nos permita rodar el acto desde el principio al fin. Si no vemos el fin, difícilmente enfocaremos el acto bien. No tendremos finalidad. Y hay veces que creo que todos, muchas veces además por la mecánica, por las prisas o simplemente por una tendencia natural, nos centramos exclusivamente en los escenarios y no en todo el conjunto. ¿Por qué este protocolo evoluciona de esta manera y evoluciona hacia estos conceptos muchos más generales? Pues hay millones de motivos, pero digamos que por resumir, a mí se me han ocurrido tres. Creo que, en primer lugar, han evolucionado las sensibilidades sociales. Por ejemplo, conceptos como el de pareja, que antes uno hacía una invitación y ponía don fulano de tal y señora, ahora ya no los utilizamos porque hay parejas del mismo sexo, porque las parejas ya no están casadas, es decir, porque hay una serie de sensibilidades sociales que han evolucionado, no solo en terminología, sino también en una evolución de los propios, a lo mejor, privilegios sociales asociados con el protocolo, las grandezas de España, los títulos nobiliarios. Todo eso se ha relajado en una sociedad que se encamina hacia una democratización social. Ese es un motivo de la evolución del protocolo hacia un protocolo más general. La importancia, en segundo lugar, del sector privado. El sector privado incide en las administraciones públicas de una manera potente a través del patrocinio y el mecenazgo, y ello supone que un protocolo basado exclusivamente en el decreto evoluciona hacia un protocolo en donde hay que tener en cuenta la actividad privada. Y por último, y muy concretamente en España, pero supongo que es aplicable también a otros países, los nuevos panoramas políticos. En España lo estamos viviendo ahora, el pasar de un bipartidismo a un panorama político con fuerzas políticas encontradas, que no en conflicto, nos obliga a dejar los criterios pactados en ese bipartidismo en el que era fácil movernos porque digamos que había un acuerdo de actuación en esta materia, en las partes que a lo mejor la norma no cubría, y sin embargo entramos en un terreno mucho más pantanoso que obliga a unos criterios mucho más amplios. Esto nos lleva, este nuevo contexto nos lleva a lo que yo quería plantearles, que es el nuevo perfil de los jefes de protocolo. Cuando digo el nuevo perfil vuelvo a lo mismo. Yo creo que no hay que perder la esencia, no hay que perder el perfil antiguo. Hay que mantenerlo, pero probablemente evolucionar. En este nuevo perfil a mí me parece especialmente importante la profesionalización. Yo creo que este es un trabajo que muchas veces se reviste de un importante intrusismo y de una capa de frivolidad. La gente solo ve la parte bonita de este trabajo, que yo creo que la tiene, pero el trabajo de fondo no se visualiza tanto como se debería. Creo que las nuevas formaciones de grado y todo este tipo de iniciativas, como este tipo de congresos, favorecen el encuentro entre profesionales, y esa profesionalización del sector creo que es el primer paso hacia uno de los aspectos que creo que deberíamos manejar todos en estas nuevas actitudes de los responsables de protocolo, que es el del equilibrio. Yo creo que un jefe de protocolo fundamentalmente se mueve en equilibrio entre los aspectos que les voy a mencionar a continuación. La flexibilidad y el rigor. Quiero decir, es el equilibrio perfecto. En este trabajo no hay reglas matemáticas, por lo tanto, ser flexible es casi una norma, pero a la vez esa flexibilidad no se puede basar exclusivamente en la improvisación. El rigor, que no la rigidez, debe versar algunos actos. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos el Premio Cervantes, que a todos conocerán, es un acto que se hace con rigor, porque la intervención de sus majestades, las cátedras, el propio recinto de la Universidad de Alcalá de Henares requiere ese rigor, la presencia de sus majestades, los reyes. Pero si nosotros trasladamos la presencia de los reyes a un acto que, por ejemplo, nosotros hacemos todos los años, como es la apertura del curso escolar, que la hacemos con niños en un colegio distinto, en un colegio diferente en cada una de las comunidades autónomas, el acto es distinto. Los protagonistas son los mismos, pero la manera de trabajar ese acto, cuando trabajas con niños, cuando visitas clases, cuando estás en un colegio, relaja y flexibiliza esa posición. Creo que ese equilibrio es importante y la habilidad del jefe de protocolo está en ver en qué terreno se mueve en uno u otro criterio. Vuelvo a insistir en
en que una cosa es el rigor y otra la rigidez. La rigidez en este trabajo, yo desde mi experiencia creo que es lo peor que nos puede pasar. No se trabaja a reglamento. Este es un trabajo en donde la intuición, el criterio y la habilidad se manifiestan en cada acto, y creo que la creatividad en cada momento permite esa evolución y permite trabajar sin trabajar con unas líneas trazadas, que creo que es lo bueno y además lo que permite disfrutar de un trabajo como este. Otro aspecto importante de este trabajo, otro aspecto de equilibrio, es el evitar conflictos, el negociar. En España, que estamos en un momento en donde la negociación por determinadas circunstancias políticas es importante, creo que en este trabajo no se debe llegar nunca a un acto con un conflicto sin resolver. Yo soy una partidaria de sentarse y de hablar, hablar y hablar hasta que todos llegamos a el acuerdo de qué hacemos o cómo pactamos la presencia de autoridades, intervenciones, sitios, etcétera. Hay siempre fórmulas alternativas. Es mentira que los actos de pronto te encuentras en un no hay salida. No, no es verdad. Si una mesa da problemas, quitemos la mesa. Si un orden de intervenciones complica, compartamos intervenciones. Siempre hay fórmulas alternativas, imaginativas, para evitar los conflictos. Yo creo que el protocolo es fundamentalmente eso. Siempre es facilitar y nunca ser en sí mismo un conflicto por sí. Otro equilibrio es entre la tranquilidad y la capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque aquí se requiere lo mismo a partes iguales. Yo, cuando hablo de esto en algunos cursos, siempre les digo lo mismo. Esto es como las azafatas del avión. Si la azafata grita y se descontrola, probablemente es que el avión se cae. Muchas veces ves en actos a responsables de protocolo absolutamente en el caos, pero en el caos que no sé si lo están, pero al menos lo transmiten. Perder las formas, perder las maneras y perder el control en un trabajo de permanente tensión, y que los que nos dedicamos, todos los que os dedicáis a esto, lo sabemos, pues realmente es la mejor manera de visualizar algo malo y no algo bueno, que era de lo que hablábamos antes. Hay que mantener el equilibrio. La capacidad de reacción tiene que existir, porque es verdad que ningún mejor ejemplo que este congreso, en donde cambiamos las fechas, les cambiamos los horarios, reajustamos las circunstancias, y sin embargo ellos van ajustándose toda la parte organizativa del congreso a que nosotros podamos estar aquí. Bueno, pues esa capacidad de reacción sobre ese guión del que hablábamos previamente trazado se puede hacer. Todas las películas tienen cortes, pero sobre un guión, si lo hacemos permanentemente sin tener la idea en la cabeza, es complicado poder llevar a buen término el acto. Nos ha pasado, supongo que a todos, de todo, desde micrófonos que no funcionan, como las situaciones más simples, a personalidades que aparecen sin haber confirmado, a conflictos en el momento sobre personas que no están de acuerdo en su sitio. Frente a eso, yo creo que la calma es uno de los elementos que deben presidir este trabajo. La labor de equipo creo que es otra de las ideas que debe presidir en un jefe de protocolo. Nadie puede hacerlos todo. Hay personas, si uno está recibiendo a las autoridades, no está organizando y no está ordenando los sitios, ni está colocando la gente en el escenario, ni está dando paso a intervenciones, nadie puede hacerlo todo, por bueno que sea y por tiempo que lleve. Yo creo que la colaboración y la distribución de tareas es vital. Yo soy una partidaria del ejemplo Inditex, Zara, para los que no lo conozcan por el nombre de grupo. Cuando yo visité la fábrica de Inditex en Galicia, creo que es el claro ejemplo de la distribución de tareas. A mí me causó impresión porque cuando llegas allí entiendes por qué funciona tan bien. Hay unos controles de calidad en el que cada uno se ocupa de lo que se ocupa. Es decir, que si hay un señor que se ocupa, o una señora, de las mangas de las chaquetas, de que revisar que las mangas de las chaquetas están perfectas, solo se ocupa de las mangas de las chaquetas. Le dan igual las solapas, los costados y las costuras. Yo eso creo que es algo muy aplicable en este trabajo. Creo que el barullo y la actuación como pollos sin cabeza, todos haciendo de todo, dando órdenes y contraórdenes, es el caos perfecto al que nos lleva este tipo de actuación. Yo creo que la distribución de tareas, la asignación de tareas y de responsabilidades y la capacidad para dejar que la gente haga su trabajo, porque muchas veces designamos y luego pretendemos controlar, Entonces hay que buscar ahí ese equilibrio.
esta labor de equipo que amplío no solo al equipo que cada uno tengamos de protocolo, sino también a compañeros como son los de comunicación, seguridad e incluso contenidos en ese concepto global del acto del que hablábamos. El segundo plano también es importante. Hay muchas veces que uno va a un acto y ve tal exceso de protagonismo en la persona que lo lleva que sorprende. Estos trabajos es verdad que tienden a confundir porque uno está muy cercano a la personalidad, en mi caso a los ministros, pero no hay que perder la perspectiva. El segundo plano es fundamental. Eso de difuminarse en el acto, como hablábamos del guión, creo que también se aplica al jefe de protocolo. Hay que dirigir, no hay que desaparecer en la dirección, pero sí intentar no ser más visibles de lo necesario. Otra cosa importante es la independencia de criterio. Yo la mantengo. Yo les decía, y se lo he contado porque lo supieran, yo he trabajado con 10 ministros distintos de 2 partidos distintos. Hablábamos de bipartidismo, el Partido Socialista, el Partido Popular, de forma indistinta en sus gabinetes. Y creo que la independencia de criterio es lo que te permite trabajar así. Es decir, este trabajo es un trabajo en el que administramos vanidades y que, por lo tanto, es fácilmente manipulable a favor de intereses o políticos o empresariales. Creo que el profesional de protocolo debe mantenerse en esa imparcialidad, debe entender que, yo siempre digo lo mismo, en un acto un alcalde es un alcalde, yo no le veo tonalidades, ni colores, ni formas. Nosotros aplicamos rigurosamente eso en todos los actos que hacemos. Si nosotros invitamos, por ejemplo, a un portavoz de un grupo político, invitamos a la totalidad de los portavoces. Siempre hay que utilizar un criterio imparcial a la hora de manejarse para dotar a este trabajo de profesionalidad, que era de lo que hablábamos. Otro aspecto de equilibrio es el sentido común y la capacidad de explicación. Entiendo que el sentido común es algo que deberíamos aplicar a lo largo de todos nuestros días y de todas nuestras actividades, pero volvemos a lo mismo, no es siempre fácil. En este trabajo yo he aprendido que se puede hacer casi de todo lo que se puede explicar. Es decir, no podemos hacer nada para lo que no tengamos explicación. Uno puede aplicar diversos criterios. Un mismo acto realizado por diferentes personas, en diferentes sitios, con diferente público, puede estar perfectamente hecho y puede llegar a soluciones completamente distintas y, sin embargo, ser perfecto en ambos casos. Pero siempre hay que poder dar una explicación frente a la demanda o a la protesta de alguien. Frente a eso, creo que es fácil. Con los criterios se puede discrepar. Si hay ausencia de criterio, el fiasco está absolutamente asegurado. El respeto a los compañeros. Parece una bobada, pero en este trabajo creo que lo único que no se puede ser es trilero. Cuando uno pacta algo, hay que respetarlo. Se puede llegar a negociar durante mucho tiempo qué vamos a hacer con autoridades, con actos, con procesos, pero ese respeto a los compañeros profesionales, entendiendo que defienden sus posturas al igual manera que tú estás manteniendo la tuya, me parece también un elemento importante. Entender las posturas de los demás es siempre un signo de profesionalidad y de buen hacer. Y todo esto, es que estoy un poco como casi en un tema de oposición, porque tenemos los 15 minutos, y todo esto nos conduce a una conclusión, que era a la que yo quería llegar. El resumen de desempeñar este trabajo siendo afín a todos estos criterios, creo que nos lleva a una actitud correcta para realizarlo y, sobre todo, nos conduce a algo que a mí me parece la clave del nuevo jefe de protocolo y me parece también la clave del antiguo, pero viéndolo en este nuevo concepto que es la credibilidad. La credibilidad es personal, ¿se consigue o no? Cuando uno es capaz de ser creíble en su trabajo, consigue respeto. Y cuando a uno lo respetan trabajando, puede hacer su trabajo con libertad. Creo que lo que os he contado, que probablemente en muchos casos es una obviedad, muchas veces lo perdemos de vista porque lo urgente se come a lo importante, pero creo que en esta nueva sociedad a la que los profesionales de protocolo, que en términos lingüísticos se asocia con lo rancio o con lo antiguo en muchas ocasiones,
esa reconversión, sin perder la esencia, hacia ese concepto global, hacia un concepto mucho más comunicador, mucho más dinámico y mucho más afín a la sociedad en la que nos manejamos, nos va a dotar de perspectivas de futuro. Todos los trabajos tienen que adaptarse, todo está cambiando y creo que nuestro trabajo también. No tenemos que aferrarnos a lo cómodo, a lo fácil, a las maneras que siempre han presidido esto, sino que tenemos que mantener, como os decía, esas maneras para adaptarlas a las nuevas sociedades y a las nuevas sensibilidades sociales. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos amigos, compañeros, compañeras. Es una verdadera satisfacción, como presidente de la Asociación Española de Protocolo, estar aquí entre vosotros hoy. Como decía Reyes, luchando contra el reloj. Yo he trabajado mucho en temas de protocolo deportivo en el Consejo Superior de Deportes desde hace muchos años. Algunos habéis nacido, evidentemente, porque yo soy muy mayor. Y entonces tenemos aquí ya el marcador simultáneo que nos va diciendo las horas que te quedan para hacer los cambios que tengas que hacer. Ha habido que cambiar todo. Gerardo es un revolucionario y ya nos ha hecho cambiar a todos. Yo creo que cuando se hizo ya el programa, ya no ayer, yo quiero agradecer fundamentalmente a la OICP, a la que pertenecemos como asociación, el que después de algún periodo de tiempo largo se haya pensado en España que el Congreso viniese aquí. Gerardo tuvo que asumir la responsabilidad también como responsable, que también trabaja, es socio de la Española, es socio individual y es socio corporativo, por lo tanto tiene todos los valores para estar ahí. Luego hablaremos de ese tema un poco, porque yo aquí he venido a vender mi libro, y los españoles ya sabéis de quién hablamos. Dice, yo no me voy sin vender mi libro, y mi libro es intentar hacer más asociación, más unidad entre los profesionales y al mismo tiempo crear profesión. Y eso es complicado y yo daré un poco las pautas que hasta ahora estoy llevando como presidente de esta asociación. Gracias por vuestra confianza. Yo creo que después del concierto de anoche nadie se va a defraudar. Y de las intervenciones que todavía nos quedan, yo he venido aquí no a impartir doctrinas, sino a enterarme de lo que realmente se piensa y lo que podemos incorporar en España para hacer posible una unión más importante de profesionales, que eso es lo importante, la unidad de los profesionales. También tengo que agradecerle porque hoy estamos celebrando, durante todo este mes y el mes pasado, hasta el año que viene, estas mismas fechas, celebrando los 25 años de la Asociación Española de Protocolo. Las bodas de plata, que llamamos generalmente las bodas de matrimonio, y las bodas de oro. Yo ya las he celebrado, las de matrimonio también. Aquí decir que soy un veterano muy curtido. Pero también quiero aprovechar que en esta ocasión también se están celebrando los 25 años de DIRCON, la gran entidad que ya arropa a los profesionales de la comunicación en España. Son muchas coincidencias y es importante estar aquí y por eso felicitamos a ambas instituciones y desde luego a la OICP. También hay que agradecerle a la ciudad de Valladolid. Yo me he criado en Valladolid mucho tiempo, mi familia vivía aquí, por lo tanto me encuentro en mi casa, a pesar del frío, que yo cuando era estudiante aquí en la universidad me comía los guantes de frío que hacía por las calles. Pero no os quejéis porque aquí estamos muy a gusto. Yo sí quiero hablaros fundamentalmente de algunas cosas concretas. Primero, en España tenemos varias asociaciones. Una es la Española de Protocolo, tenemos la catalana, tenemos la de los técnicos deportivos de Galicia, que habéis tenido la suerte de tener aquí antes, no sé si muy temprano, me parece que demasiado temprano, a su presidente, Rafael, con el que nosotros ya con algunas entidades tenemos un convenio de colaboración. Nosotros intentaremos crear, con el nombre que sea, no sabemos si será una federación o la unión, de asociaciones de profesionales en protocolo, porque la única forma de conseguir tener una presencia legal en las instituciones en España es la creación de un colegio profesional. Por lo tanto, eso ya no es tan fácil hoy en España, pero tenemos un camino andado muy importante y es que tenemos una titulación académica que es fundamental e imprescindible para crear un colegio profesional. Tener un grado, una licenciatura y los máster, más la experiencia, que esa no la vamos a olvidar nunca, porque la experiencia de muchos profesionales
Reyes hablaba de su larga historia. Yo, como soy mayor que ella, yo estoy desde el año 82 en materias de protocolo. Muchos años han pasado, pero evidentemente ha sido mi jefa durante mucho tiempo, porque ella es la jefa de protocolo del ministro del ramo, donde está incluido el protocolo. Por lo tanto, mis relaciones con ella nunca han sido malas. Al contrario, me ha llevado muy bien y además me ha dado muchas posibilidades y ha marcado muy claramente los territorios. Si el acto era deportivo y yo estaba por medio, decía, ya está Juan, y por lo tanto no había problema. Y además el terreno muy bien facilitado. Yo he puesto ahí unas fotografías que luego comentaremos, y es solamente para hablar de la importancia de los pequeños detalles, que de eso hablaremos después. Pero sigo hablando de la asociación. Nosotros, con motivo de este 25 aniversario, queremos reflexionar y hacer una autocrítica que creo que es importante, sobre todo porque nosotros necesitamos tener muchos socios estudiantes. Sois el futuro, los que estáis aquí y otros muchos que hay en otras facultades que no han podido venir, sois los futuros que tenéis que tirar del carro de la profesión. Y si no lo hacéis y os formáis en condiciones, ciertamente la profesión lo tendrá muy mal. Porque además somos el patito feo. Somos los que gastamos el dinero. Somos los que tenemos un olor a polilla. Y entonces, ciertamente, y en estos momentos en España, con los cambios políticos, como os decía Reyes, es muy complicado, Josep, es muy complicado. Y tenemos en cuenta lo siguiente, es que con el cisma que tenemos ahora mismo en Cataluña, los 18 responsables de protocolo de las consellerías, los consellers, pues todos han ido a la calle. ¿Por qué? Porque todos son cargos de libre designación. Y esa es la tarea que tenemos que hacer desde la asociación y cuando seamos colegio. Es que tenemos que seguir presionando a las administraciones y a las empresas para que sepan que existe una cualificación profesional académica con una formación en protocolo, en relaciones institucionales y también, por supuesto, en la organización de eventos, que eso crea ciertos problemas. Y bien es cierto que además la industria de los eventos es un IPC de los más importantes que hay en España. Es un valor añadido tremendo. ¿Y eso lo sabe el mundo empresarial? No. ¿Lo saben los medios de comunicación? No. Porque tenemos incluso muchos comentaristas que alegremente hablan de protocolos sin tener ni puñetera idea. Y sin embargo, ahora ya empiezan a llamar a los compañeros y a las compañeras para que vayan a ayudarles. Un compañero tuvo que salir adelante en una emisora de televisión el mismo día del desfile de las Fuerzas Armadas porque no tenía quien comentase aquello. Y aquello hubiera costado, no sé, millones de euros, ahora ya de euros ya no sé cuántos, pero salvó un programa de un montón de horas, porque era un especialista en protocolo y en protocolo militar. Pero así hay que irse formando y aprovechar también las experiencias de algunos y otros. Pero nuestro trabajo con prensa y con comunicación, y también lo señalaba Reyes, nosotros siempre que hablamos de protocolo tenemos generalmente teníamos siempre tres pilares: protocolo, comunicación y seguridad. Si alguno de ellos faltaba, aquella banqueta se iba al suelo. Y entonces, con comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestras relaciones con ellos. Y yo me alegro porque estamos teniendo bastante de comunicación. Todo el Congreso ahora de comunicación. Mi primera ponencia me decían, en este siglo de la comunicación, ¿qué hay que hacer? Yo he venido, como os digo, y bastantes de nuestros compañeros que están aquí, sobre todo quiero aprovechar también para deciros que hemos hecho una cosa desde la Asociación Española, es descentralizarla. Se han creado las delegaciones territoriales, que yo os aconsejo a todos los demás, para que podamos tener esa responsabilidad en cada una de las comunidades autónomas españolas para que entre todos sigamos haciendo nuestra parcela, pero que no se haga siempre, no, mamá Estado, España nos engaña, pues la EP nos engaña. No, no. Aquí hay que buscar la fórmula de que cada uno asumamos nuestras responsabilidades. Y tenemos... Por aquí he visto 4 o 5, como mínimo, de los delegados territoriales que están trabajando como locos. Ya hemos tenido, dentro de nuestro 25 aniversario, unas jornadas de cine hechas en la Comunidad de Aragón, que han resultado un éxito. Y seguiremos haciendo actos de ese estilo por todo el Estado, hasta septiembre del año que viene. Su Majestades tienen en mente encontrar un hueco para recibir a una comisión. Ya veremos si es posible. La presidenta de las Cortes iba a haber venido ayer a inaugurar, pero se convocó ayer una mesa de portavoces, no pude estar. Es que son las circunstancias que hay. Por eso una vez proponemos cosas y luego no salen. Pero os decía en ese terreno que al tener ya una titulación académica, ahora crear un colegio hay que hacerlo autonomía por autonomía. Son transferencias que ya han sido pasadas a las comunidades autónomas. Y ahora tiene que ser la Cámara Legislativa de cada comunidad autónoma la que dé el visto bueno y el pistoletazo de salida a la creación de un colegio profesional. Hace años,
otras administraciones, pues eso era un real decreto general y lo sacaba el partido que estaba en el gobierno. Ahora ya no vale eso. Y por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de campo, de sensibilidad, de estar con la sociedad, de hablar con nuestros compañeros estudiantes, de favorecer las prácticas que muchos de nuestros compañeros, y yo no soy uno de los ejemplos malos, porque lo he hecho, es dar posibilidad de que los estudiantes puedan venir a las administraciones y a las empresas a hacer prácticas, que no vienen a quitarte el puesto. Y hay bastante reticencias de nuestros compañeros, que ellos mismos lo saben, y yo también se lo he dicho, que hay un miedo a que a ver si este que viene o esta que viene en prácticas luego me quita el puesto. No, eso no es favorecer la profesión. Hay que ser honrados en eso. Y yo lo digo claramente, eso es una tarea que tenemos y que no debemos dejarla para atrás, para nada. Entonces, si nosotros creamos profesión, hacemos la unión de los profesionales en un órgano el que sea, nosotros intentamos crear una federación, de momento aquello no fragó nada más que en un convenio que tenemos con en este caso en concreto, con la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, en el que hay auténtica comunicación. Lo estamos trabajando también con nuestros amigos de APECA en Asturias, lo queremos hacer también en Aragón. Estamos intentándolo por todos los medios y todos tendremos que ceder parte de nuestros objetivos y de nuestros derechos, siempre que no sean los fundamentales, para hacer posible este tema. Entonces, si nosotros conseguimos eso, habremos dado un paso muy importante en este tema de la formación y de la unión de los profesionales. Yo me dirijo también a mis compañeros de Iberoamérica. Aquí tenemos algunos de nuestros socios que nosotros tenemos para ellos un nombre concreto, que son socios correspondientes. Son los que son de otros países. Tenemos a la secretaria general, nuestra amiga Elian, que es socio de la Asociación Española de Protocolo, como lo es Jorge Salvati, y como lo es a otras entidades que tenemos por aquí. Yo invito a todos los que estáis aquí de los países iberoamericanos que habéis venido, que con independencia de vuestras asociaciones en vuestros países, firmemos acuerdos de colaboración. Al contrario, con eso favoreceremos también que la OICP siga adelante, y en España, pues si se crea un órgano nuevo que representa a todas las asociaciones que hay en España, pues tendremos que pedirle a la OICP que estudie la fórmula de dar cabida a ese y que sea ese el que nos represente a todos globalmente, y después buscaremos fórmulas. No nos queda más remedio que hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, fuera, y decía un secretario general de un partido, de un sindicato, fuera hace mucho frío. No solamente en Valladolid, sino en la calle, en la vida profesional. Hay muchos intereses. Nosotros seguimos negociando todavía en el Ministerio de Educación, en el INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, hasta que definan cuáles son nuestras competencias profesionales. No podemos jurídicamente desde una asociación decir que hay intrusismo. ¿En base a qué? ¿A qué percha jurídica me refiero yo cuando quiero decir que este señor es un intruso? Si no tengo establecidas en ningún sitio claramente cuáles son mis competencias. ¿Qué pasa con las OPCs? También están ahí y hemos firmado convenios con ellos. También están las azafatas y las relaciones públicas. Hay muchos sectores cercanos y los organizadores de eventos, que ya como decía es un factor añadido muy importante dentro del Producto Interior Bruto español. Por lo tanto, no nos queda más remedio que, siendo realistas, qué es lo que tenemos que hacer en ese terreno. Y por eso digo que aquí lo único que nos vale es efectivamente entrar en lo que nosotros necesitamos hacer. Es formarnos, hacer que nuestros jóvenes puedan practicar y nosotros dar ejemplo con nuestra profesionalidad. Yo me he permitido traer sobre todo era mucho más tiempo el que íbamos a tener, efectivamente ya los cambios que se pueden hacer. Pero os he traído unas imágenes de los pequeños detalles. Una de las mesas de comida en Moncloa, en la época en la que un presidente del gobierno lo que le encantaba eran los bonsáis, cuya colección además está en el Real Jardín Botánico y en otros sitios también, pero efectivamente todos los adornos eran bonsáis pequeños de todo tipo. Bueno, es una forma de tener pequeños detalles, pero que en eso nos fijamos bastante. No solamente, por ejemplo, el detalle que aparece aquí es que en una reunión era con chinos. Pues todos tenían en chino o tenían en japonés, depende del que sea, que tengan el nombre por donde él se va a sentar, no el que da la cara al que está presidiendo, que lo tiene que ver y en grande y tener su plano en la mesa para saber si se quiere dirigir a uno u otro y que sepa quién es, porque cuando son mesas muy grandes evidentemente te pierdes. Digo la importancia de los pequeños detalles, o una presidencia doble con el presidente del Principado y en ese caso también con el vicepresidente del Gobierno, que
actuaba como responsable del Ecofin, que era el máximo responsable. Evidentemente, el hacer una mesa de ese estilo a algunos no se le ocurre, pero es que hay que pensarlas muchas. Es como el tener a determinados banqueros españoles en aquel momento y que no estén en la mesa al lado de las autoridades. Ciertamente, los compañeros de protocolo de esas entidades bancarias vienen ya unos cuantos días antes diciéndote qué vas a hacer con mi señorito o con mi señorita, dónde le vas a poner, con ese término de señorito que siempre llamábamos. Y evidentemente, que era una preocupación. Entonces, si tú tienes que hacer un acto en el que no te caben en esta mesa, en una sala muy bonita, la sala Goya, en la que no te caben nada más que el que está presidiendo, que va a firmar, el responsable de la entidad bancaria, el ministro correspondiente en este caso, y el secretario de Estado y otros, ellos tienen que venir aquí a firmar esta mesa. Y van a tener que venir por qué orden y cómo les he colocado aquí. El orden que yo creo, el que es más amigo mío, el presidente del BBVA o el del Banco Central Hispano, ¿a cuál de ellos en aquellos momentos? Tienes que tener criterio, si no lo tienes, lo pides. Y si no, tú dices, esto es lo que hago y esto es lo que va a ir. Bueno, pues efectivamente te enteras a ver y ellos te dicen, no, este es el orden en función del dinero que han gastado en atender con el Fondo Monetario o con las pequeñas y medianas empresas. Y entonces se enfadan algunos jefes de protocolo. Hombre, le vas a poner tan detrás, si no, les pongo ahí detrás y les haréis viniendo aquí, uno aquí, el primero de la derecha, luego el otro irán viniendo y cada uno tendrá su momento de gloria, sus fotos para su álbum del final de año, etcétera, etcétera. Y luego si veis aquí, por ejemplo, aparecen, casi no se ven, hay unas señales en blanco delante de este acto deportivo. ¿Para qué son esos sitios? Son los discapacitados, los deportistas paralímpicos. Y ellos van con su silla de ruedas y con su ayudante detrás. Es decir, son tantos pequeños detalles los que hay en cualquier acto deportivo o cualquier acto de la sociedad que son en los que se notará qué cuidados son los que nosotros tenemos. Y aquí, pues mirar, ¿qué ha hecho el jefe, el responsable de prensa del señor Bush? Hacer una fotografía cuando tiene unas plumas que parece el indio Arapahoe. ¿Eso es mi tarea de protocolo? Hombre, yo debo advertirle al periodista o al fotógrafo que esa foto no la saque. Pero efectivamente constituye a veces pues, algo que asusta un poco. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la importancia de los pequeños detalles son el que estéis todavía aquí aguantando a este pesado de presidente, pero os animo a que os hagáis socios de la nuestra o de las asociaciones que hay en el resto del Estado y con eso haremos todos mucho más profesión. Muchas gracias por vuestra paciencia.